Hola, bienvenidos a esta sesión de repaso. Hoy vamos a transformar una enorme cantidad de datos históricos sobre el barroco en una guía clarísima y súper estructurada, ideal para quienes tienen un examen musical a la vuelta de la esquina o simplemente para quienes quieren entender esta fascinante era de una vez por todas. Vamos a desglosar todo paso a paso, así que arrancamos. Nuestro mapa de ruta para hoy tiene 5 paradas estratégicas. Primero, el contexto y la visión del mundo. Segundo, el sonido del barroco. Tercero, las formas instrumentales. Cuarto, los tipos de conciertos. Y por último, la orquesta barroca. Directo al grano con el módulo 1, el contexto y la visión del mundo. Este periodo artístico y musical va del año 1600 al 1750, fecha que, por cierto, coincide con la muerte de Johann Sebastian Bach. El primer concepto que debe quedar grabado a fuego es la propia palabra barroco. Literalmente significa perla irregular. Y ojo aquí, porque esta idea de una belleza compleja y asimétrica, hoy la usamos como sinónimo de todo lo que es súper recargado, exuberante y sumamente adornado. Básicamente es el rechazo absoluto a la simpleza. Para comprender esta música, hay que entender qué pasaba por la cabeza de la gente en esa época. Veníamos de una filosofía antropocéntrica, es decir, el ser humano creía ser el centro absoluto de todo. Pero en el barroco esto cambia drásticamente. El hombre deja de ser el único protagonista y empieza a verse como parte de un sistema dinámico. De repente, la visión es que todo está profundamente interconectado. Es como un rompecabezas gigante, donde cada pieza afecta a las demás. Y fíjense cómo esta visión del mundo se materializa físicamente a nuestro alrededor. En la arquitectura vemos edificios repletos de detalles, con perspectivas profundísimas que dan la sensación de extenderse hacia el infinito. Y en la pintura pasa lo mismo. Maestros como Rembrandt, Rubens y Murillo usaban el famoso claro-oscuro, esos contrastes dramáticos entre luces brillantes y sombras superoscuras. Todo esto no es más que el reflejo visual de nuestra famosa perla irregular. Pasemos al módulo 2. Ahora sí, vamos a afinar el oído. ¿Cómo sonaba exactamente el barroco? Les recomiendo hacer una captura mental de esta matriz, porque es oro puro para repasar. A nivel técnico, encontramos texturas homofónicas y polifónicas, y tempos muy marcados que van de lo súper lento a lo muy rápido. Pero destaquemos 2 hitos monumentales. Primero, se establece definitivamente la tonalidad mayor y menor. Y segundo, se fija el temperamento. Esto básicamente significa que todos los instrumentos por fin comienzan a afinarse bajo un mismo estándar. Un avance gigante en la historia musical. El gran secreto del sonido barroco se resume en una palabra: contraste. Usemos unas analogías muy simples. Piensen en la dinámica o el volumen de la música. Los cambios eran bruscos, de fuerte a piano de un segundo a otro. No había transiciones suaves. Era como encender y apagar el interruptor de la luz en lugar de usar un atenuador gradual. Y en cuanto a los instrumentos, el timbre, imaginen el impacto visual de iluminar a un solo músico con un foco principal. Y de repente, encender absolutamente todas las luces del escenario para que toque todo el grupo. El llamado tutti. Ese es el verdadero sonido del barroco. Esto nos lleva de lleno al módulo 3, las formas instrumentales. Para dominar toda esta nueva energía musical, los compositores tuvieron que crear nuevas estructuras. Y aunque hoy el foco está en los instrumentos, hay que hacer una pausa rápida en la música vocal, que también explotó. De hecho, clásica pregunta de examen: ¿cuál es la diferencia entre ópera y oratorio? Bueno, ambas son obras monumentales cantadas, pero la ópera es puro teatro, con actores, vestuario y escenarios. El oratorio, en cambio, cuenta historias generalmente religiosas, pero nadie actúa, no hay representación escénica. A la par de esto, en el terreno puramente instrumental, nacen la fuga, la suite, el concierto y la sonata. Y si hablamos de música instrumental barroca, tenemos que hablar de la gran estrella, Johann Sebastian Bach. Él, junto al clavecín, el instrumento de teclado rey de la época, nos ayuda a decodificar la primera forma clave. Nos referimos a la fuga. Imaginen una conversación matemática brillantemente calculada en un solo movimiento. Es puramente polifónica. Una idea musical, formada por un sujeto y un contrasujeto, va saltando o fugándose por diferentes voces, alturas y tonalidades. Es un tejido súper complejo, y Bach
Fue el maestro absoluto armando estos rompecabezas para instrumentos de tecla. La siguiente forma es la suite, a veces llamada partita. Si están anotando, memoricen esta secuencia: preludio, alemanda, curante, zarabanda, minueto y giga. ¿Qué es una suite? Básicamente es una lista de reproducción de danzas de la época. El detalle genial es que todas comparten la mismísima tonalidad, pero cada danza contrasta radicalmente con las demás en cuanto a ritmo y velocidad. Además, todas tienen una estructura binaria súper predecible, con una parte A y una parte B. Luego tenemos la sonata. Su nombre no oculta nada. Es una pieza para ser sonada o tocada con instrumentos, a diferencia de la cantata, que era para cantar. Es clave que diferencien dos tipos: la sonata da chiesa o de iglesia, que es la abuela de nuestra sonata moderna y tenía 4 movimientos que alternaban rápido, lento, rápido, lento. Y por otro lado, la sonata da cámara o de cámara, que se tocaba en salones y era una sucesión de piezas bailables, la cual con el tiempo fue la que dio origen a la suite. Avanzamos a muy buen ritmo. Entramos al módulo 4, los tipos de conciertos. La palabra concerto viene de concertar, que literalmente significa poner de acuerdo a dos partes, organizar quién toca y cuándo. Esta pequeña tabla es su mejor amiga para el examen. Resume las 4 variantes principales de la época: el concerto da chiesa, creado por Viadana con un tono más espiritual; el concerto da cámara de Torelli; el famosísimo concerto grosso de Corelli; y el concerto per solista, que Antonio Vivaldi convirtió en un éxito rotundo. Y para entender el concerto grosso de Corelli, tenemos que traer de vuelta esa idea del contraste extremo. Es súper importante que sepan diferenciar entre el concertino, que es un pequeño y virtuoso grupo de instrumentos solistas, y el ripieno. Ripieno literalmente significa relleno y se refiere a todo el resto de la orquesta, el grupo masivo. El juego aquí es escuchar ese contraste entre lo íntimo de unos pocos y el estallido de todos juntos. Como un paso natural más allá de esto, nace el concerto per solista. Aquí, en lugar de un pequeño grupo de solistas, tenemos a un único instrumento totalmente solo, teniendo un diálogo frente a toda la orquesta completa. Y sin dudas, la obra cumbre que sirve como el mejor ejemplo de esto, y que es pura cultura general, es Las 4 estaciones de Vivaldi. Llegamos al último bloque, el módulo 5, la orquesta barroca. Fíjense bien en cómo se acomodaban los músicos. A diferencia de las sinfónicas gigantescas que vemos hoy en los teatros, esta orquesta era de cámara, más reducida e íntima. Noten cómo los violines se llevan todo el protagonismo melódico. Pero presten mucha atención a la base: el bajo continuo o bajo cifrado, normalmente tocado por un clavecín, y la línea de cuerdas más graves, como el cello. Si la melodía de los violines está corriendo por la habitación, el bajo continuo es el piso sólido que sostiene toda esa estructura para que no se caiga. Nunca para de sonar. Ah, y un último apunte antes de terminar. La obertura. Literalmente significa apertura, y es esa gran introducción instrumental que se toca antes de que empiece la obra vocal principal. Solo hay que recordar que existían 2 escuelas rivales: la obertura italiana, impulsada por Alessandro Scarlatti, y la obertura francesa, que lideraba Giovanni Battista Lully. Un detalle que siempre suma puntos extra. Para cerrar esta sesión, dejemos una idea dando vueltas. Hemos visto cómo el barroco tomó esa perla irregular, toda esa exuberancia, y le dio forma usando estructuras estrictas, matemáticas precisas, de afinación y contrastes violentos de volumen y texturas. Así que la pregunta es: ¿de qué manera creen que esta era tan intensa y basada en los contrastes sigue moldeando lo que consideramos buena música en la actualidad? Piénsenlo, porque reflexionar sobre el impacto de la historia es lo que de verdad fija el aprendizaje. Muchísimo éxito preparando ese examen y a seguir aprendiendo con toda la energía.